tal? Buenas noches, estamos en Contralínea, periodismo e investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos en entrevista a Judith Calderón, exsecretaria general del CITRAJOR y presidenta de la Casa de los Derechos de los Periodistas. Buenas noches, Judith. Buenas noches, Erika. Y bueno, habría muchos temas que hablar contigo, pero esta entrevista la vamos a enfocar justamente en uno que tiene que ver con el despido de trabajadores de este periódico que muchos hemos apreciado por mucho tiempo, por el trabajo periodístico que ha venido haciendo durante muchos años. Y bueno, ahora justamente este conflicto que hay laboral y de defensa del contrato colectivo de trabajo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes. Es muy importante difundir lo que está sucediendo a los trabajadores del periódico La Jornada porque tenemos el mejor contrato en medios de comunicación y el golpe que ha dado la empresa desde inicios de enero de quitarnos todas las prestaciones es algo sin precedente. Hicimos una marcha el viernes pasado y trabajadores gritaban la jornada nos mintió, despidió a los trabajadores como cualquier patrón, porque el trato que ha tenido para los trabajadores ha sido de un desprecio a sus actividades. Tenemos trabajadores que tienen 33 años y los despidos siguen. El recorte de los últimos 2 años es de más de 60 trabajadores y hoy despidieron a otras 2 compañeros. Los llamaron y en este caso sí los dejaron entrar, pero les dijeron: queremos llegar a un acuerdo, ya no queremos tus servicios. Después de 33 años de trabajo, despiden a una compañera que además tiene un tratamiento médico por un problema de salud, la tienen en el centro médico. Entonces me parece que no es la forma, no es la manera, pero ahora sabemos que es una resolución que tomaron desde mayo de este año, en donde la directora dio instrucciones a la gerente, que es Tania Paulina Olmos, para que hiciera un recorte maestro. Y esto ha sido llamar a los trabajadores o dejarlos fuera del periódico y decir, ya no queremos que estés acá, pero no te dan lo que te corresponde, que son los 3 meses de salario más 20 días por año de acuerdo con la ley. Para recapitular un poco, ¿en qué momento inició este conflicto y por qué ustedes estaban, como dices, en defensa del contrato colectivo de trabajo, uno de los contratos colectivos casi exclusivos en medios de comunicación por todas las prestaciones y logros que habían conseguido ustedes como sindicato? ¿Y qué pasa? Bueno, la empresa argumenta que tiene problemas económicos muy fuertes y presiona muchísimo a la exsecretaria general antes del 2015, en donde ella considera que no hay de otra, que si no aceptamos los sindicalizados el periódico va a cerrar. Y con esta amenaza se logra un convenio en donde hubo una disminución de prestaciones durante 14 meses del 27%. Esto fue votado en urna, los trabajadores lo aceptaron. Y en estas fechas yo era oposición, yo decía que no era el camino, que era necesario primero que bajaran los ingresos que tienen ellos, que no puede haber salarios superiores a 100,000 pesos en una empresa que tiene crisis, que fueran consecuentes y que recortaran el número de trabajadores de confianza. Esto no lo hacen, se firma el convenio, la empresa deja de pagar 21 millones de pesos a los sindicalizados y se supone que con eso se iba a recapitalizar y 5 millones de trabajadores de confianza. Entonces con eso iba a repuntar, iba a pagar los impuestos y nos iban a dar un informe cada mes al sindicato de cómo estaba la situación. Nunca nos lo dieron, las cuentas siempre las ha escondido la gerente y nosotros nos dimos cuenta que al menos 12 millones los destinaron para despedir a personal de confianza, jefes, porque se quitaron todos los que pertenecían al equipo anterior y esta gerente nombró a conocidos. 12 millones en eso y 2 millones en correr a 6 trabajadores de manera injustificada. Cuando ellos vienen a pedir más, que es cuando yo ya soy secretaria general, los trabajadores deciden que no.
Y a partir de ahí empieza una batalla muy fuerte en 2015, que es cuando nosotros asumimos. Y el año pasado, bueno, se terminan los 14 meses de descuentos, y cuando llegan a pedir más el año pasado, los trabajadores dicen ya no. ¿De 27 querían subir a cuánto? No, querían que continuara, Okay. al menos que continuara. Ya se habían ahorrado, en total habían dejado de pagar 26 millones y venían por más, ¿no? Ellos decían, queremos que se reanude el convenio, y los trabajadores en una asamblea dijeron no. Y esa respuesta de los trabajadores enfurece a la directora y a los que están en el consejo, algunas personas muy individualistas, podemos decir. Y también hay una discusión, hay algunos del consejo que opinan que hay que hablar con los trabajadores, que hay que llegar a acuerdos, pero pues predomina la otra posición, y entonces ellos deciden, queremos todo el contrato colectivo de manera definitiva, y lo plantean así en una reunión en noviembre de 2006. En noviembre de 2006 nosotros emplazamos a huelga y pedimos revisión de contrato, y estamos por una propuesta de acuerdo. Los trabajadores en asamblea llegan a proponer que nos quiten el 35% en todas las prestaciones durante un año, con lo que la empresa recibiría una cantidad considerable, millones de pesos. Y la respuesta es no, quiero todo y lo quiero de manera definitiva. Entonces pues fue un golpe muy fuerte, nosotros no estuvimos de acuerdo, la asamblea y los trabajadores tampoco, y empezó una batalla muy fuerte a partir de enero, en donde culmina con una huelga el 30 de junio, en donde los trabajadores colocan las banderas porque así lo decidió la mayoría. Vamos a recordar este momento cuando justamente también entrevistamos a Judith Calderón y nos habla de qué es lo que está pasando en ese momento cuando se colocan las banderas rojinegras en el periódico La Jornada, y luego nos vamos a un corte y regresamos. Con Judith Calderón, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de La Jornada. Buenas noches, Judith, gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, primero nos gustaría que nos comentaras a grandes rasgos qué es lo que está pasando con el Sindicato de La Jornada. Bueno, mira, nosotros nos empezaron a recortar el ingreso desde enero, todas las cláusulas del contrato colectivo, que tiene 30 años de vida, nos las quitaron a partir de enero de manera unilateral. La empresa así lo decidió. Hay una administración neoliberal que dijo la solución es quitarles todas las prestaciones, y un abogado empresarial que es Alejandro Roel. Al quitarnos todas las prestaciones no nada más afectan a los trabajadores, sino que tenemos algunas prestaciones muy importantes. Tenemos 2 páginas que el Citrajor puede utilizar cada mes para difundir los movimientos, para dar un punto de vista. Asesinaron a la corresponsal Miroslava Bridge el 26 de marzo y no pudimos sacar nada. De 3 párrafos que sacamos, publicaron 1. Y después mataron a nuestro corresponsal en Sinaloa el 15 de mayo. Elaboramos una cuartilla, no nos pudimos pronunciar. Y no nada más eso, hay 10 corresponsales que están en riesgo al menos de la jornada. Entonces me parece que esa actitud de atentar contra las prestaciones de los trabajadores, pero también contra la libertad que tenemos de pronunciarnos, es un retroceso, es algo que no refleja el sentir de la jornada o los orígenes de la jornada. Entonces, para nosotros la solución es hablar con Carmen Lira y que hubiera un acuerdo. Los trabajadores ya han revisado y dicen que haga una reducción la empresa del 35% en todas las cláusulas del contrato, lo que significaría dejar de pagar entre 28 y 30 millones de pesos. Para nosotros esa es una de las propuestas, la hemos venido haciendo y no la han aceptado. ¿Qué sigue ahora que ganó la votación para irse a la huelga? Pues estar aquí con las banderas de huelga, hacer nuestras guardias y al mismo tiempo mandarle el recado a Carmen Lira de que es necesario que esto se arregle con un convenio. Se dio el 61% de la votación a favor de la huelga. Sí. Quienes no lo hicieron, ¿qué es lo que argumentan? Quienes no votaron, bueno, les da mucho miedo perder su trabajo, piensan que lo más importante es apoyar al diario, ¿no? Hay una actitud de querencia, de respeto al diario, pero me parece que la decisión mayoritaria fue de ya basta.
busquemos un acuerdo, y es demasiado lo que están haciendo. Judith, para cerrar, un último mensaje. La jornada ha sido símbolo del trabajo dedicado hacia la sociedad. Claro. ¿Qué pasa ahora? Ese es el origen del diario. Es un diario de centro izquierda. Nació por el apoyo de la sociedad, nos debemos a la sociedad. Su lema es dar voz a quienes no lo tienen. Hemos difundido el movimiento de los trabajadores, hemos difundido la violación a los derechos humanos. Es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Entonces no se puede actuar en contra. Lo que están haciendo es en contra de la línea del diario. Carmen Lira tiene que poner un alto, y si no, los accionistas deben de tomar cartas en el asunto. Hay que reorganizar el diario de otra forma. Sí se va a poder, pero no con estas administraciones. Agradecemos mucho y bueno, pues enhorabuena. Muchas y que todo gracias. esto se resuelva. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, estamos platicando con Judith Calderón, que es la exsecretaria general del CITRAJOR y que bueno, ha llevado a cabo una batalla legal en contra de la empresa que es Demos, la que controla el periódico La Jornada, junto con varios de sus compañeros del sindicato, y que bueno, han tenido consecuencias muy graves, desafortunadas, porque la empresa ha recurrido al despido, a las demandas. ¿Cuál es el estatus que hay actualmente contigo y con tus compañeros, Judith? Bueno, quiero decirles nuevamente que yo soy fundadora de La Jornada. Yo vengo de un grupo que dejamos el 1+1 para dar la batalla y construir un periódico que diera voz a quienes no la tienen, y que nació como un compromiso de la sociedad con apoyo y dinero de la sociedad. Entonces es realmente enfrentarte a una situación en la que ya no es esa la política, que la directora y algunos del Consejo de Administración deciden, recortamos todo, desconocemos los acuerdos, quitamos el contrato. Y bueno, pues yo como secretaria general, mi responsabilidad era defender a los trabajadores y lo que ellos decidieran, pero además darles toda la información, porque me parece que la vez pasada, cuando se firmó el convenio, nosotros no lo conocimos hasta que nosotros tomamos la Secretaría General, lo conocimos y lo difundimos a los trabajadores meses después de que ya les habían descontado. Entonces nosotros ahora, después de que damos la batalla, de que se colocan las banderas y de que gana la decisión de la huelga, bueno, pues la empresa tiene una actitud también de, se quedan dentro 20 personas, entre ellos encabezados por la gerente, que es Tania Paulina Olmos, una contadora. Se quedan muchos jefes y personal de confianza, pero también se quedan sindicalizados, que son acusados y señalados como esquiroles. Y dentro de estos hay personas que tienen una trayectoria de reporteros de años, pero que deciden de esta forma. Al poner nosotros las banderas, cumplimos con lo que marca la ley, hicimos el emplazamiento, el recuento y las colocamos, pero ellos nos acusan de privación ilegal de la libertad. Esto ocasiona dos cosas. Primero, nos dejan con una denuncia penal en contra del secretario de organización, de una huelguista, en contra mía y de mi hijo, que tiene 20 años, que no trabaja en el periódico, que no tenían por qué haberlo involucrado, pero considero que es una manera de tratar de presionar para evitar cumplir con el pago que deben de realizar de 3 meses de salario y 20 días por año para cualquier persona que despiden. La posición de Leonardo, el secretario de organización, es: ¿por qué nos tratan de esta forma? ¿Por qué no nos llaman y nos dicen ya no te quiero y aquí está tu dinero? ¿Por qué actúan de esa manera tan violenta, tan agresiva? Bueno, pues están dejando claro cuál es el rostro que tiene la jornada actualmente, que es algo bastante doloroso para nosotros, pero que es la realidad. Después de esto hubo una división entre algunos que opinaron por qué nuevo apoyo a la jornada, o por qué Judith y cosas contra Judith o cosas contra Leonardo, cuando lo que está en esencia es el contrato colectivo de trabajo. Después de esto atacan y despiden a otros 6 compañeros de una manera bastante
pues me parece violenta, porque ni siquiera dejarlos entrar al diario cuando uno de ellos tenía también 33 años de trabajo y fue fundador, no es justo. Nosotros estamos demandando la reinstalación, cumplimos con el proceso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, nos defiende un maestro en Derecho que es Manuel Fuentes, y al mismo tiempo estamos respondiendo a la acusación penal. ¿Cuál es el argumento de decir que los estamos privando de la libertad cuando ellos hicieron llamadas de auxilio al 911 y cuando se presentaron las autoridades vieron que era un asunto de una huelga? Y ellos en la declaración nunca mencionan que estábamos en huelga. Entonces es una trampa, es una actitud mezquina por parte de quienes han orquestado todo esto y que ha dejado ver un rostro de verdad pues muy desagradable y de gente reaccionaria, de gente de derecha, de empresarios irresponsables, ¿no? Esa es la imagen y eso es lo que han dejado ver en la jornada, y nosotros, como lo hicimos de defender el contrato, bueno, pues defendemos nuestros derechos. Nosotros sí conocemos nuestros derechos, sabemos que no cometimos una falta, simplemente cumplimos con nuestro papel, y ellos no solamente nos atacaron, sino además violaron un artículo internacional en donde dice que el artículo 35 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde dice que no puedes despedir a un dirigente porque estás dejando en indefensión a sus representados. Y a nosotros nos despiden un mes antes de que termine la gestión, o unos días antes. Ahora han seguido atacando porque entra un nuevo comité y despiden al secretario tesorero, que es Mario Contreras. En total han despedido ahorita, con los 2 o 3 de ayer, a 11 compañeros en los últimos meses. ¿Y las demandas que hay en su contra? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? No han podido demostrar de lo que nos acusan, ni lo van a poder demostrar. Han utilizado a el Josecho Saldúa, que es el segundo de Carmen, que es el jefe de edición. Él hizo hasta un video cuando estaban trabajando dentro del periódico, ¿no? Hizo algunos comentarios de que el Citrajor se había mostrado solidario porque había permitido la salida de un jefe que estaba sintiéndose muy mal en plena huelga, y después nos acusan de que no los dejábamos salir. Entonces, bueno, pues la realidad lo va a demostrar. Nosotros hemos cumplido con lo que marca la ley y lo seguiremos haciendo y lo seguiremos defendiendo. Pero siempre es muy desgastante estar primero luchando justamente en la defensa de algo que tiene que ver con tus derechos laborales, y por otro lado enfrentando un tipo de demandas como esta en su contra, y bueno, en tu caso en contra de tu hijo, ¿no? Bueno, es bastante incómodo de enfrentar una situación así, pero no hay nada que no podamos enfrentar. Para mí la batalla dura, la batalla fuerte estuvo dentro del Citrajor y fue de más de 2 años, y el haber logrado defender a los trabajadores fue la batalla más fuerte, y es eso lo que ellos no lograron detener, pero no fue porque Judith lo quisiera o Leonardo lo quisiera, fue porque los trabajadores así lo determinaron y nosotros cumplimos con lo que nos tocaba, que era defenderlos. La otra parte que es bastante penosa y bastante baja, ¿no? Porque han usado una serie de elementos y de críticas a la gestión que realicé, de cuestiones personales, se han querido meter en cuestiones personales, o el ataque a mi hijo, es de verdad bastante ruin, que no tiene nada que ver con la jornada, con el proyecto original, que no tiene nada que ver con lo que hicimos con Carlos Payán. Y ahí algunos dicen, pero ¿cómo Carmen hace eso? ¿O cómo es posible que los accionistas reaccionen de esta manera? Ellos saben exactamente quiénes han tenido actitudes incluso de falsedad, ¿no? En declaraciones, pero bueno, la realidad demuestra quién es, en qué papel juega cada uno. Se han dejado llevar por el dinero. Carmen formó una casta de reporteros que tienen beneficios extras y que son incondicionales. Y si les dice, ahorita van y declaran, o hay que decir que ellos hicieron tal cosa, ellos van y de una manera bastante vergonzosa lo hacen. Pero bueno, pues es una división muy fuerte que se fue creando con esta actitud por parte de la directora, y que deja pues en una situación como
lamentable que algunos reporteros tengan esas actitudes, pero bueno, cada quien, yo sé que todos ellos lo hacen por cuestiones económicas, por una preferencia, en un ingreso, están defendiendo un ingreso, y si esto significa que sean incondicionales y que vayan y declaren en contra de sus compañeros, lo han hecho. Pero lo más importante aparte es que nosotros ganamos una batalla. Nosotros dejamos un amparo para un laudo que emitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en contra de los trabajadores, porque después de que la jornada nos quita el 100% de prestaciones, nosotros emplazamos a huelga y viene todo un proceso que es un conflicto colectivo de naturaleza económica, en donde la Junta resuelve que no nos descuenten el 100, que nos descuenten el 70%. Lo cual es vergonzoso, es humillante, está violando la ley, le da la preferencia a la empresa, desconoce los argumentos del sindicato, pese a que tuvimos estudios de 2 expertos, en donde ellos señalaron que el problema no era el contrato, que el problema era una mala administración, una falta de proyectos para que crezca la empresa, una falta de modernización, en fin, ellos señalaron una serie de cosas. Nosotros nos amparamos el 23 de junio y en octubre salió el resolutivo. Nosotros ya estábamos afuera y ganó el Citrajol. Déjame hacer una pausa y regresamos para que Judith Calderón nos platique de qué va este amparo que han ganado durante esta lucha sindical que lleva desde principios de este año. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Bueno, estamos cerrando este programa con el comentario que nos hacía Judith Calderón respecto al amparo que les fue otorgado recientemente y que de alguna manera también defiende los logros que ustedes ya habían obtenido como sindicato. ¿Nos puedes platicar un poquito más a detalle de qué va este amparo? ¿Quién lo otorga? ¿Y cuáles son los beneficios que les da a ustedes? Bueno, como les decía, los trabajadores de la jornada dejaron de recibir todas las prestaciones a partir del 1 de enero de este año. La empresa se está ahorrando 2.600.000 pesos cada catorcena al no cumplir con los trabajadores, y los trabajadores han entrado en una situación económica complicada, no porque sean salarios bajos, porque tenemos buenos ingresos, sino por la serie de compromisos que cada quien había adquirido. Entonces el Citrajol lo primero que hizo fue hacer que la empresa nos devolviera lo que es el fondo de retiro, que es el ahorro que tuvimos, que logramos durante todos los años de trabajo y que te lo tienen que dar cuando renuncias al periódico. Nosotros logramos que nos lo entregaran sin haber renunciado al periódico, para que se devolviera a los trabajadores lo que habían ahorrado y ellos tuvieran una situación económica pues un poco más holgada. Después de eso, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje determinó que no debían quitarnos el 100%, sino el 70% de las prestaciones, lo cual es una barbaridad también. Nosotros nos amparamos como Citrajol, yo estaba como secretaria general, y acaba de resolverse en octubre que el Citrajol tiene la razón, que no proceden los descuentos que se están realizando. Este laudo lo determinó el 15º Tribunal Colegiado en materia de trabajo. Lo firman los ministros Juan Alfonso Patiño Chávez, José Guerrero Lascares y Juan Manuel Alcántara Moreno. Ellos resuelven varias cosas. Primero, el Citrajol tiene razón, no se deben aplicar los descuentos. Segundo, Demos no tiene razón, porque así como nosotros nos amparamos para que no nos quitaran el 70%, ellos se ampararon diciendo quiero quitarles el 100%. Entonces les niega el amparo a Demos, lo concede al Citrajol y es por unanimidad. ¿Qué pasa aquí? Que esta resolución, que es histórica, los abogados democráticos la consideran como un gran avance en defensa de los derechos de los trabajadores. Demuestra además que la Junta Local estuvo en contra de los trabajadores,
que no reconoció los argumentos que dieron los peritos del Citrajor, en donde señalaron que el problema económico no era el contrato, que debían tomar una serie de medidas como buscar otra serie de ingresos, recortar la plantilla de personal de confianza, dejar de tener los salarios tan altos. Todo esto lo señala en la resolución del Tribunal en materia de trabajo. ¿Qué pasa? Que ahora demos ante esto, porque además la resolución es que se regrese a la Junta y que la Junta dé otro fallo, deja a la Junta en una vergüenza, la verdad. Ahora, lo que los trabajadores necesitan es que la secretaria general actual y la abogada contesten que se dejen de realizar los descuentos, petición que nosotros hicimos en el proceso pasado y que la Junta no lo resolvió. Esa es la resolución ese es el camino que falta. De no ocurrir esto, ¿qué pasaría? ¿Qué sigue? No, tiene que ocurrir. No hay de otra. Este proceso jurídico aquí terminó. No hay nada de que te vas a otra instancia. Y por eso ahora Demos está llamando a los trabajadores, diciéndoles, ya no te necesito, necesitamos llegar a un acuerdo. Yo quiero llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque no les quiere dar los 3 meses de salario, más los 20 días por año, con el salario que tenemos, que es legalmente tenemos derecho al de diciembre de 2016, no al que nos recortaron. Este recorte que afecta entre un 30 y 45% a los trabajadores, que hace que recibas menos de lo que tenías, es con ese salario con el que Demos quiere llegar a acuerdos. ¿Y qué está haciendo? Violando la ley, presionando a los trabajadores y mostrándose como cualquier patrón. Bien, ¿qué sigue en esta batalla que hay en contra de la empresa, Judith? Estamos a punto de concluir y sí me gustaría que no nos dejaras así como que... No, yo creo que hay que seguir dando la batalla, ¿no? Legalmente ya está este triunfo y que hay que presionar a Demos para que cumpla con lo que corresponde, para que haga el recorte donde corresponde. La administración lo único que ha demostrado es que es una muy mala administración y que la solución que dieron, entre comillas, de que hay que patear a los trabajadores y quitarles todo de su bolsillo, no resuelve el asunto. La jornada cuesta 10 pesos cuando los otros periódicos cuestan 15. La jornada no cobra la consulta a internet, no se ha modernizado, no tiene los productos que pueden pagarse por sí solos como lo ofrecen otros diarios. Es un periódico que se ha quedado atrás y es ahí donde se tendría que hacer la revisión y la modernización. Por lo pronto el Citrajor tiene la ventaja, tiene el triunfo y deberá de tomar esa actitud para defender a los trabajadores y no dejarlos que vayan y que lleguen a convenios en donde te vas con una indemnización que no te corresponde. Hace algunos meses hubo cambio de dirigente en el sindicato, en el Citrajor, Sí, y en está en septiembre. este mismo sentido, apoyando a los trabajadores. Sí, está apoyando a los trabajadores y está teniendo una actitud de diálogo con la empresa y está buscando esto, pero pues la empresa tiene una doble cara, tiene doble moral. Por ejemplo, después de que toman posesión en septiembre, despide al tesorero 3 semanas después, a un compañero que tiene 28 años de antigüedad, que se llama Mario Contreras, sin justificación también. Entonces, bueno, pues es una cosa lo que dicen y están actuando de una manera pues ilegal, inconstitucional, pisoteando los derechos de los trabajadores, además de que se vive un clima de hostilidad y de angustia dentro del diario, porque están esperando en qué momento ya no me dejan entrar, en qué momento me llaman, independientemente de que sean muy buenos trabajadores, muchos de ellos, ¿no? Hay mucha incertidumbre todavía Claro. entre los trabajadores Claro. del Citrajor y de la jornada. Muchas gracias, Judith, No, por haber gracias a estado ti. nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo a Contralínea, muchas gracias. Y gracias a usted por haber estado con nosotros nuevamente, como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego.